Hoy vamos a hablar de shock e hipovolemia, lo cual es un concepto un poco complejo desde lo semiológico puro, si uno quisiera, porque en realidad el shock es un camino común a un montón de patologías y en muchos casos es un estado final común a un montón de formas graves de distintas patologías. Como diversas patologías pueden producir shock, son distintos los síndromes, el conjunto de síntomas y signos, que pueden terminar desembocando en un síndrome de shock, o sea, en los síntomas específicos y signos específicos de un paciente con shock. Por lo tanto, es un poco difícil alienar el síndrome de shock del síndrome previo de la patología que lo haya llevado al shock. Como vamos a ver más adelante, ustedes pueden tener, por ejemplo, un paciente con un síndrome de insuficiencia cardíaca y que finalmente eso se termine por convertir en un shock cardiogénico. O pueden tener un síndrome de una neumonía y que eso después se termine por convertir en un shock séptico. O pueden tener un síndrome de una hemorragia digestiva y que eso después se convierta en un shock hipovolémico. Entonces, como es un camino final, uno bien puede decir, bueno, pero yo leí que el shock era esto, esto y esto. Bueno, sí, pero depende también el contexto de la patología dentro de la cual ese shock se origina. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es tratar de definirlo. Lo segundo es analizar fisiopatológicamente los motivos por los cuales se puede llevar al shock. Finalmente, distinguir los tipos de shock. Y ahí sí vamos a poder establecer algunas características puntuales que nos van a permitir establecer las diferencias entre los distintos tipos de shock semiológicamente. ¿Se entiende? Entonces, para ir empezando, lo primero sería buscar alguna buena definición. Estas son varias definiciones. Como les dije, al ser el shock multicausal, obviamente van a encontrar definiciones diversas. Sin embargo, todas apuntan a un concepto fundamental que es el fisiopatológico. Entonces, en el último, bueno, ya no sé si es el último, pero en la 25 edición del CECIL, la definición la hacía Rivers, una de las personas que más ha trabajado sobre shock séptico, y decía que el principal hallazgo del shock es la hipoperfusión tisular, no un nivel específico de tensión arterial, lo cual se contrapone un poco al concepto normal de que el paciente con shock está hipotenso. Él ya define el shock como hipoperfusión tisular. Y aclara que el cuadro clínico puede ser críptico, es decir, puede estar subclínico, como diríamos, o oculto, o ser evidente. Y eso entonces ya establece también una diferencia fundamental, que quiere decir que tenemos que estar pensando en shock aún cuando la semiología no nos permita establecer claramente un shock. Y uno dice, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Bueno, cuando uno está frente a un paciente con una patología que normalmente puede evolucionar a shock, tiene que estar pensando si su paciente no estará con shock desde antes de que sea clínicamente manifiesto. Eso les va a permitir en muchos casos adelantarse al shock y si no lo tenía, evitar que lo tenga. Después, por ejemplo, en un review de medicina interna, en una revisión sistemática, lo definen como una falla circulatorio aguda, una situación en la cual la circulación falla en su tarea de proveer a las células con suficiente oxígeno para poder trabajar normalmente. Lo mismo habla de hipoperfusión tisular. Y Paul Marino, en su libro de terapia intensiva, por supuesto no es un libro para estudiantes, es un gran libro de terapia intensiva, dice, la situación en la que la producción metabólica de energía está limitada por el aporte o la utilización de oxígeno se denomina disoxia. La expresión clínica de esta situación se denomina shock. La disoxia puede verse a un aporte inadecuado de oxígeno,
o puede estar causada por un defecto de utilización mitocondrial del oxígeno, como sucede en el shock séptico. Bueno, fíjense que acá ya uno se pregunta a qué clase de semiología entré que empezaron a hablar de la mitocondria. Se deben haber equivocado. Sin embargo, este tipo de concepto es fundamental para cuando ustedes se quieran sentar a leer shock y sobre todo cuando ustedes quieran pensar en shock, y ni les cuento cuando en el futuro ustedes quieran tratar el shock. Si no están pensando en este tipo de fisiopatología subyacente, corren el riesgo de volverse mecánicos en el tratamiento. Es decir, le baja la presión, le subo la presión con esta droga. Le baja el volumen minuto, le subo con esta droga. Le baja el oxígeno en sangre, le subo con este tubo. Y digamos, si bien obviamente son las medidas que hay que tomar, hay que estar siempre pensando qué es lo que está pasando, porque si no, cuando las haya hecho todas, no voy a saber cómo seguir y el paciente quizás no mejore igual. El hospital de clínicas, para todos los que son del hospital de clínicas, que deben sentirse orgullosos de su hospital, sepan que fue de los primeros lugares en el mundo que estudiaron la falla mitocondrial en el shock séptico. ¿Sí? Un grupo de investigadores de la terapia intensiva de nuestro hospital, de hace ya muchos años, fueron de los primeros grupos a nivel mundial en pensar que lo que estaba pasando en esos pacientes que estaban tan críticos no era solo una cuestión de empezar a mantener una presión arterial estable, sino que tenía que ser la manifestación clínica de un problema de utilización de oxígeno a nivel periférico. Y empezaron a biopsiar el músculo de los pacientes con shock crítico y encontraban que el problema era a nivel mitocondrial. Y esto obviamente, imaginen la revolución que implica a nivel teórico, o sea, a nivel del pensamiento de un paciente con shock. Si ustedes pensaban que solo con aportarle sangre a esos tejidos periféricos todo iba a mejorar, y de golpe se dan cuenta que el problema es que los tejidos periféricos no están extrayendo el oxígeno, por lo tanto no tiene sentido llevárselo. Bueno, todo esto obviamente todavía es motivo de investigación, pero el puntapié inicial lo pudimos hacer desde el hospital. Entonces, esta es una definición que a mí me gusta, como para que vayamos cerrando el tema de cómo definir shock. El shock no constituye una enfermedad en sí mismo, sino que es la manifestación final de numerosas patologías. El mismo puede ser secundario a sepsis, infarto agudo de miocardio, hemorragia, anafilaxia, taponamiento cardíaco y cualquier otra patología que desencadene una perfusión tisular ineficiente. Entonces, a partir de este punto, lo que vamos a poder empezar con algunas de las ideas fundamentales sobre la clínica que va a poder tener el shock. Esto es una revisión muy interesante, ¿sí? Que encontré revisando el tema, que define que en la clínica común a los distintos tipos de shock hay algunas situaciones en las cuales se pueden encontrar ciertas características comunes. Normalmente podemos encontrar a los pacientes con shock con hipotensión arterial, con cianosis distal o livedo reticularis, que son manifestaciones periféricas de esa hipoxia tisular. Oliguria. ¿De qué nos va a estar hablando la oliguria? ¿Qué es oliguria? Bajo volumen urinario. Bien, bien, ¿sí? Sería una caída en el flujo urinario, en la producción de orina calculada por unidad de tiempo. Entonces uno podría decir que está generando menos orina. ¿Y de qué dependía fundamentalmente la producción de orina? De que los riñones Bueno, estén bien perfundidos. excelente, Camila, ¿sí? Obviamente depende de muchas cosas, tampoco vamos a poder derivarnos a eso, pero fundamentalmente del flujo plasmático renal, y eso habla de cómo se están perfundiendo los riñones. Por lo tanto, un paciente que no orina hace mucho tiempo, siempre hay que pensar que una de las causas posibles, son muchas, pero una de las causas posibles es que los riñones no estén siendo adecuadamente perfundidos.
El estado mental alterado, ¿sí? Esto quiere decir un paciente que está en coma, todos van a pensar que está claramente crítico, pero puede pasar que ustedes vean un paciente que impresiona a priori no en coma, sino por ejemplo excitado. Un paciente que está como demasiado alerta, hablando sin sentido, yendo y viniendo, no se puede quedar quieto, y uno no sabe qué le pasa, la gente que lo trajo no sabe qué le pasa, y este tipo de alteración mental puede ser la primera manifestación de una hipoperfusión cerebral. Otros, en cambio, irán hacia un estado más bien somnoliento o obnubilado, con dificultad para permanecer despierto, pero que responden al llamado. Este tipo de alteración mental también puede ser un indicador de hipoperfusión tisular a nivel cerebral y deben ser tomados rápidamente como signos posibles de que algo está alterándose y no descartarlos como, bueno, estará muy nervioso o tendrá mucho sueño. Son errores que pueden llevar a no ver rápidamente un primer síntoma de un estado de shock incipiente. La respiración taquipnéica y superficial también es importante y por supuesto la piel. Otra revisión establecía este sistema simpático de las 3 ventanas, ¿sí? Para poder aproximarnos clínicamente al paciente con shock. Entonces proponía la ventana del riñón, la ventana de la piel y la ventana del cerebro. Es decir, una ventana era revisar adecuadamente la piel buscando signos de hipoperfusión, cianosis, temperatura, livedo reticularis. Otra era la ventana renal, esto que decíamos de medir el volumen urinario por unidad de tiempo, ver cuánto orina un paciente en cuánto tiempo y establecer si había caído y establecer si ese flujo cae, si puede ser un indicador de hipoperfusión renal. Muchas veces la forma más fácil es preguntarle al paciente si todavía está despierto o si viene acompañado, hace cuánto que el paciente no orina. Muchas veces los pacientes no es algo sobre lo que recalquen, pero cuando uno se los pregunta dice, no, la verdad es que hace como, no sé, 20 horas que no hago pis. Bueno, ahí está claro que el paciente, por alguna razón, no está orinando adecuadamente. Y el estado mental. Es fundamental prestar atención al estado mental de los pacientes. En la guardia a veces es difícil establecer porque ustedes no conocen a los pacientes. Obviamente si entran en coma es muy sencillo, pero digamos, si entran con un estado mental sobre todo incipientemente alterado, ustedes no tienen con qué comparar. Pero cuando ustedes estén en una sala de internación trabajando, hagan la especialidad que hagan, ustedes van a tener cierto grado de conocimiento de los pacientes. Cuando un paciente está distinto mentalmente a otro momento en el que ustedes ya lo habían visto, entonces ese paciente debe ser reevaluado de pies a cabeza. No pueden ignorar un cambio en el estado mental del paciente. Nunca ignoren un cambio mental en el estado del paciente. Puede ser después que tenga algún tipo de síndrome confusional, como los que ven en psicosemio, que también es un diagnóstico diferencial importante, pero no puede atribuírsele todo cambio mental a algún tipo de patología psiquiátrica. Entonces, continuando con la fisiopatología, hemos visto que las definiciones incluyen el concepto de perfusión tisular. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que tener presente, al menos en cierto grado, las características de la perfusión tisular. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de perfusión tisular? Bien, hablamos del aporte de oxígeno que hace el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y la sangre combinados hacia los tejidos periféricos. ¿Y de qué depende esto? Bueno, esto va a depender de lo que se llama en inglés delivery de oxígeno o aporte de oxígeno periférico y de la presión arterial media, que es la presión arterial que tiene que tener el cuerpo para poder realizar una perfusión adecuada de los tejidos periféricos.
Por lo tanto, vamos a tener que tener presentes las variables que pueden estar afectadas para poder pararnos a pensar dónde está el problema cuando sospechemos que un paciente puede tener un shock. Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener, desde el punto de vista del aporte de oxígeno sistémico o de la tensión arterial media, hay un punto en común fundamental que es el gasto cardíaco. Ustedes recuerdan que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca va a estar fundamentalmente regulada en situaciones en las cuales no haya alteraciones del sistema de transmisión cardíaco por el simpático y el parasimpático. Y en respuestas al simpático o al parasimpático sobre el nodo sinusal, es que nosotros vamos a tener una frecuencia cardíaca. Por lo tanto, en muchas ocasiones nosotros, a través de la frecuencia cardíaca, lo que vamos a poder ver son mecanismos de compensación. Por eso las alteraciones de la frecuencia cardíaca no pueden ser ignoradas nunca. Un paciente que está taquicárdico en reposo tiene que tener alguna razón para estar taquicárdico en reposo. Fíjense entonces que la otra pata del gasto cardíaco tan importante es el volumen sistólico. Y ustedes saben que el volumen sistólico va a depender de la contractilidad miocárdica, de la precarga, pudiendo definir la precarga a nivel fisiopatológico como el retorno venoso que va a depender tanto de la función de los riñones a la hora de aumentar o disminuir la recaptación de líquido, como del correcto funcionamiento del ventrículo derecho, si estamos hablando del ventrículo izquierdo, y del sistema venoso, si estamos hablando del ventrículo derecho. Para esto en el medio tienen que estar también adecuadamente las presiones pulmonares, que son las que intercomunican el sistema derecho con el sistema izquierdo. Por lo tanto, la precarga es algo de lo cual fundamentalmente tenemos que estar presentes siempre. También es importante cuando pensamos en precarga pensar en la volemia del paciente. No es lo mismo un paciente que no se ha deshidratado, no ha sangrado, no ha tenido ningún trastorno, que por ejemplo un paciente que ingresa con una diarrea profusa de varios días de evolución. Obviamente ese paciente va a estar deshidratado, le cae la volemia, le cae la precarga, le cae el volumen sistólico. Si le cae el volumen sistólico, le cae el gasto cardíaco, y si le cae el gasto cardíaco, le puede caer la TAM. Si le cae la presión de perfusión, los tejidos se perfundirán menos. Si se perfunden menos, llega menos oxígeno, y si llega menos oxígeno, estarán experimentando un fenómeno de hipoxia tisular. Después, otro de las integrantes fundamentales del gasto cardíaco va a ser la poscarga, y la poscarga ustedes saben que va a estar determinada tanto por las resistencias vascular sistémicas como por la impedancia aórtica. Y por supuesto, cualquier grado de obstrucción que pueda existir al flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo. Por ejemplo, una estenosis aórtica severa sería una alteración en la poscarga que podría llevar a una caída del volumen sistólico. Y en la otra parte de la poscarga, por supuesto, son las resistencias vasculares sistémicas. La otra mitad de la tensión arterial media, que complementa al gasto cardíaco, van a ser las resistencias periféricas. ¿Sí? Por lo tanto, uno va a poder mantener esa tensión arterial media haciendo una interrelación entre el grado de resistencia periférica, es decir, cuando hablamos de resistencia periférica, ¿a qué nos referimos? Tono vascular. Exactamente, al tono vascular. Por lo tanto, vamos a estar haciendo una discusión sobre el grado de vasodilatación o vasoconstricción periférica que nosotros observemos. Recuerden que hay tejidos que toleran mejor la hipoxia y tejidos que lo toleran peor. Por lo tanto, uno de los grandes objetivos del cuerpo va a ser siempre mantener la perfusión de los órganos vitales por sobre los órganos no vitales, y especialmente a aquellos que toleran peor la hipoxemia que aquellos que la toleran mejor. Por ejemplo, estamos comparando al cerebro y los riñones. Entonces, ¿cómo voy a poder saber yo a priori cómo está el grado de resistencia periférica de un paciente?
Midiendo la tensión arterial. Bien, esa es una posibilidad. Cuando vos medís la tensión arterial vas a tener una sistólica y una diastólica, ¿verdad? Y a partir de esa sistólica y diastólica, ustedes van a poder establecer la tensión arterial media. Ahora, esa tensión arterial media puede estar baja o normal, en el caso del shock, ¿no? En ninguno de los dos casos eso especifica puntualmente el grado de vasodilatación o de vasoconstricción periférica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener hipotensión arterial, porque, como bien indica el gráfico, porque me cayó el gasto cardíaco, o porque me vasodilaté periféricamente. Las dos me van a llevar a la hipotensión arterial, pero las dos van a tener grados diferentes de vasoconstricción o vasodilatación periférica. Entonces, está muy bien pensado, es cierto, a nivel periférico la TA la van a tener que tomar siempre, la tensión arterial, pero ¿qué otra aproximación inicial se les puede ocurrir? Muy bien, Martina, gracias. Bien, para no hacerse los largos, si vuelven al de las ventanitas, que era, esto es lo que tiene de ser muy simpático, fundamentalmente la piel. Yo al observar la piel, por ejemplo, una piel que está caliente y húmeda, ¿qué tono vascular les hace pensar que tiene? Vasodilatado. Bien, excelente, Camila. O sea, uno a priori, porque obviamente no puede confirmarlo, pero digamos, a priori le hace pensar más en un cuadro de vasodilatación. En cambio, una piel fría, seca, con el pelo erizado, en general, ¿en qué les hace pensar? Bien, en una intensa vasoconstricción, como están poniendo en el chat. Entonces, uno a partir de eso puede llegar a hacer una aproximación de cómo cree que va a estar la resistencia periférica. La frecuencia cardíaca es otra forma periférica de acercarnos, esto sí es de tomar el pulso, por ejemplo, y ver qué frecuencia cardíaca tiene nuestra paciente, es otra forma de aproximarnos a cómo estará el gasto cardíaco. Bien, y la otra pata fundamental de la perfusión tisular, dijimos, la presión arterial media es la presión que nos asegura la perfusión de los tejidos. ¿Qué es lo que queremos lograr con una perfusión adecuada a los tejidos? El adecuado aporte de oxígeno. Bien, ¿qué es entonces lo que tiene que haber en sangre de forma eficiente para que la perfusión tisular tenga sentido? Oxígeno. Entonces, ¿a qué es lo que tenemos que también derivar nuestro pensamiento en forma permanente? Al contenido arterial de oxígeno. ¿Y de qué va a depender el contenido arterial de oxígeno fundamentalmente? Si bien ustedes recuerdan la ecuación de contenido arterial de oxígeno, incluye, por ejemplo, el oxígeno disuelto, pero sabemos que eso es el oxígeno disuelto en la sangre, no asociado a hemoglobina, prácticamente no sirve para el intercambio gaseoso a nivel tisular. Entonces, vamos a hablar fundamentalmente de que está asociado a la hemoglobina, por lo tanto vamos a tener que pensar siempre en hemoglobina, y vamos a tener que pensar en el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Es exactamente lo que están escribiendo todos sus compañeros en el chat también. Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener a un paciente que no sé, le cayó el volumen sistólico, como le cayó el volumen sistólico, le cayó el gasto cardíaco, y como le cayó el gasto cardíaco, el aporte sistémico de oxígeno le cayó. Por lo tanto, los tejidos periféricos van a tener hipoperfusión tisular. En cambio, yo puedo tener un paciente el cual tiene el corazón andando perfecto, que funciona muy bien el tono vascular periférico, la volemia es adecuada, pero tiene una anemia hemolítica y en vez de tener 15 gramos de hemoglobina, tiene 5. Y si tiene 5 gramos de hemoglobina, aún con un intercambio gaseoso pulmonar normal, sabemos que el contenido arterial de hemoglobina se va a ver significativamente alterado.
Eso lo va a tener que compensar aumentando el gasto cardíaco para lograr alcanzar un aporte de oxígeno sistémico estable. Ahora, si el nivel de alteración de su contenido arterial de oxígeno supera la capacidad de compensación de su cuerpo, el paciente va a empezar a tener hipoperfusión periférica. Y si empieza a tener hipoperfusión periférica, puede empezar a presentar signos shock. Y entonces uno se va a preguntar, bueno, ¿de cuál estoy hablando? Y bueno, habrá que ver, porque clínicamente se va a parecer más a un tipo de shock o a otro tipo de shock dependiendo de las causas. Entonces, fíjense cómo la fisiopatología detrás de esa hipoperfusión tisular es a lo que tiene que apuntar en nuestro cerebro cuando empieza a recolectar los datos semiológicos del examen físico y del interrogatorio. Muy bien. Perfecto. Entonces, como dijimos, en el shock, la fisiopatología fundamental va a estar dada por la hipoxia y la disminución del aporte de los nutrientes a las células, lo cual va a llevar a la lesión y la muerte celular, lo cual va a generar una respuesta inflamatoria sistémica que en un momento dado, los shocks pueden empezar por vías diferentes, pero en general van a tener un camino final común, que es cuando fracasan todas las respuestas, fracasan los tejidos, eso puede llevar finalmente a la vasodilatación arteriolar y eso empeorar y hacer que permanezca el shock. Además, la lesión de la muerte celular va a llevar a la disfunción del órgano y obviamente van a empezar a aparecer los problemas propios agregados a la causa inicial del shock de las complicaciones de los otros órganos que empiecen a fallar. Esto lo habrán visto o lo habrán escuchado nombrar, por ejemplo, cuando hablan de pacientes con falla multiorgánica. Es raro que los pacientes empiecen con una falla multiorgánica desde el comienzo, pero es muy común que cuando, por ejemplo, en una neumonía severa, se van a producir cambios primero a nivel de la oxigenación de la sangre por alteraciones del intercambio gaseoso a nivel del pulmón. Eso ya va a bajar el contenido arterial de oxígeno, y a eso le agregan la respuesta inflamatoria a una infección con vasodilatación. Eso va a producir una caída del delivery de oxígeno, porque eso va a producir una caída de la tensión arterial media. Eso va a requerir mecanismos de compensación, como por ejemplo aumento del volumen sistólico y aumento de la frecuencia cardíaca. En un momento dado, si también empiezan a fracasar, terminarán por llevar a la disfunción de, por ejemplo, del corazón, ¿sí? O del tono vascular. Entonces, si se vasodilata en exceso o si se deprime el músculo miocárdico, una vez que cayó el gasto cardíaco o cayó la tensión arterial combinado con la alteración en el trastorno de la oxigenación de la sangre, bueno, obviamente ahí ya van a empezar a sufrir otros órganos. Y cuando aparezca la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática, el paciente va a estar mucho más grave que cuando empezó. Por eso la importancia de reconocer tempranamente los signos clínicos que nos pueden sugerir que un paciente está entrando en shock para poder empezar a tratarlo enérgica y agresivamente al principio. Si bien la clase de tratamiento, obviamente, es el próximo cuatrimestre. Entonces, como dijimos, distintas causas nos van a poder llevar al shock. Uno, por ejemplo, dijimos, era fundamentalmente el que actúe sobre las resistencias periféricas. Estamos hablando de vasodilatación arteriolar, que va a ser característico de lo que se conoce como el shock séptico o el shock anafiláctico, que quedan muchas veces englobados en lo que se conoce como shocks distributivos. Una causa puede ser, por ejemplo, el embolismo pulmonar masivo o el taponamiento pericárdico, que hablan de un ineficiente llenado de las cavidades ventriculares y por lo tanto una caída severa del volumen sistólico. En este caso estamos hablando de lo que se conocen como shocks obstructivos. Otra causa puede ser que no haya problemas en el llenado, pero que haya problemas de la bomba, como en el shock cardiogénico, como se puede ver en las miocarditis, en las lesiones valvulares agudas, en el infarto agudo de miocardio o en las insuficiencias cardíacas terminales. Y en este caso nosotros vamos a estar hablando de un shock cardiogénico.
Entonces, aquí tenemos afectada la contractilidad de la parte del gasto cardíaco. Acá teníamos la de las resistencias periféricas del gasto cardíaco desde el nivel de vista de la poscarga y del tono arteriolar desde el punto de vista de las resistencias periféricas. Tenemos alterado el llenado ventricular, como puede ser desde la precarga y la geometría ventricular, fundamentales para la contractilidad. Y finalmente podemos tener alterado la volemia, lo cual puede ser un shock hipovolémico por sangrado extremo, por sangrado interno, o por pérdidas de volumen plasmático, o sea, deshidratación, hemorragias internas, que van a afectar no solamente la cantidad de volumen total, sino además el contenido arterial de hemoglobina. Por lo tanto, si nos cae el contenido en sangre de hemoglobina, vamos a tener un contenido deficiente en algunas de estas situaciones de oxígeno en sangre. Entonces, fíjense cómo, si bien la clínica no va a ser específica de nada, lo que tenemos que estar pensando nosotros es, ¿hay signos que me permitan pensar que mi paciente se está aproximando hacia un fenómeno de hipoperfusión tisular? Si la respuesta es sí, tengo que empezar a pensar dónde está la falla. Y para eso tengo que recordar las funciones y los determinantes de la perfusión tisular. La función es aportar oxígeno. ¿De quién depende que se aporte el oxígeno? ¿Y de quién depende que el oxígeno en sangre alcance los tejidos periféricos? Esto puesto de otra manera, van a tener un shock distributivo, donde fundamentalmente lo que va a ver es un fenómeno de vasodilatación sistémica. Van a poder tener un shock hipovolémico, donde fundamentalmente lo que va a haber es pérdida de plasma o de volumen sanguíneo. Un shock cardiogénico, donde la falla está en la bomba. Y un shock obstructivo que puede darse, como dijimos, por alteraciones en el llenado de la bomba, y eso puede ser tanto por taponamiento cardíaco, o algún síndrome pericardítico que ya van a ver más adelante, de enfermedades del pericardio, o por un fenómeno obstructivo, ya sea a nivel de la aorta, de las pulmonares o de la misma arteria pulmonar. ¿Bien? Bueno, excelente. ¿Cómo hacemos diagnóstico más allá de la clínica? Bueno, el diagnóstico fundamentalmente va a ser a partir de la anamnesis y el examen físico. El shock es una emergencia, por lo tanto ustedes, una vez que sospecharon shock, tienen que actuar como si estuvieran en presencia de un paciente con shock. Es uno de los estados más graves que puede tener un paciente. Entonces no se puede perder el tiempo. El diagnóstico de shock es fundamentalmente clínico. Lo que puede pasar es que yo no pueda precisar cuál es el tipo de shock que presenta mi paciente. Muchas veces se superponen. Es decir, si un paciente séptico, un paciente infectado, que tiene un shock distributivo por vasodilatación por la respuesta inflamatoria, se infarta durante el transcurso de su infección, que es bastante frecuente, y le cae la bomba, ¿qué tiene? ¿Un shock cardiogénico o un shock distributivo? Los dos. Bueno, perfecto, Camila. Puede tener los dos. ¿Y yo cómo sé cómo estoy respecto al tratamiento de uno o el otro? Si estoy compensando del todo el distributivo o si estoy compensando del todo el cardiogénico. Bueno, voy a requerir más asistencia que la clínica pura. Y entonces entra en juego algunos mecanismos diagnósticos de gran importancia, como por ejemplo es el catéter central, conocido como catéter de Swan-Ganz. Es un catéter que se coloca a través de las venas centrales, se puede ingresar por la subclavia, se puede ingresar por la yugular, se puede ingresar por otras venas más periféricas, pero en general se utilizan estas. Y lo que hace es un catéter que tiene distintos sensores que permiten medir presiones, que nos van a permitir ver la presión adentro de la aurícula derecha, la presión adentro del ventrículo derecho y la presión en la arteria pulmonar. Y mediante un balón que se puede inflar, generando una alteración limitada del flujo de las arterias pulmonares, medir también las presiones en la aurícula izquierda. Entonces, esto a mí lo que me va a informar claramente es cómo está funcionando a nivel hemodinámico el sistema circulatorio. Es decir, si las presiones
del ventrículo derecho, por ejemplo, están muy aumentadas, pero no están aumentadas las del ventrículo izquierdo, el problema tiene que estar entre el derecho y el izquierdo. Si las resistencias periféricas así medidas están muy bajas, que se calculan a partir del flujo, me va a hablar de vasodilatación. Si están muy altas, me va a hablar de vasoconstricción. Si las presiones de la aurícula izquierda están muy aumentadas, me va a hablar de falla de la bomba del ventrículo izquierdo. Entonces, juntando esta información, uno va a poder establecer con mucha mayor adecuación dónde estoy parado respecto del tratamiento o la causa del shock que estoy observando. Por supuesto, entonces, esto va a generar ciertos patrones, ¿sí? Por ejemplo, las características hemodinámicas de los distintos tipos de shock. Olvídense del disociativo, que un poco lo que habla es de un estado de superposición de shocks. Vamos con los 4 más tradicionales. En el hipovolémico, la PVC, que es la presión venosa central, la presión de la aurícula derecha, va a estar baja, porque va a tener menor precarga, por lo tanto va a llegar menos sangre a la aurícula derecha, va a haber menor presión. La presión de la arteria pulmonar va a estar baja. El gasto cardíaco, ¿sí? Que recuerdan era el volumen sistólico. Si cae el volumen sistólico, si cae la precarga, cae el volumen sistólico. Entonces el volumen sistólico va a estar bajo. La forma de compensar esto desde el punto de vista de la tensión arterial media va a ser elevar las resistencias periféricas. Y la saturación venosa central, que es un indicador fundamental, que lo que nos permite a nosotros es evaluar la extracción de sangre de los tejidos periféricos. Es decir, ¿cuál es la saturación normal de sangre a nivel arterial? Bien, pongámosle que el 98%. ¿Cuál es la saturación venosa central normal? ¿Saben? O preguntado de otra manera. Bien, 75. ¿Cuál es el porcentaje normal de extracción de oxígeno de los tejidos periféricos? Bien, aproximadamente un 25%. Por lo tanto, mientras los tejidos estén bien perfundidos y no estén particularmente exigidos, la diferencia entre la sangre arterial y la venosa van a ser aproximadamente 25% de saturación. Cuando lo que nosotros llamamos que es la saturación venosa central, que es la saturación que tiene la sangre cuando vuelve al corazón derecho, que también lo medimos con ese catéter, empieza a caer, ¿de qué me está hablando? Si en vez de 75 tengo 40, ¿qué es lo que me está diciendo? Bien, José, que lo que hay es, los tejidos están extrayendo más oxígeno de eso que les llega. Y la razón por la cual extraen más oxígeno que lo que les llega es porque hay una mayor demanda, por mayor actividad metabólica, y porque puede ser que estén siendo hipoperfundidos y entonces de lo que reciben tienen que extraer más para tratar de mantener en funcionamiento las células. En los estadios tempranos del shock esto puede no verse por mecanismos compensadores, en los estadios intermedios esto es característico, y en los estadios muy pero muy tardíos, ya casi terminales de un cuadro de shock, la saturación venosa central puede empezar a elevarse. ¿Quién se imagina por qué empieza a elevarse cuando el shock se vuelve terminal la saturación venosa central? Bien, vamos un poco más adentro. Eso, por falla en la extracción por muerte celular. ¿Quiénes extraen el oxígeno? ¿Quiénes usan el oxígeno en la célula? Las mitocondrias. Vuelvo. Entonces, cuando finalmente las mitocondrias se dañaron a tal punto que ya no pueden aprovechar el oxígeno, uno corre el riesgo de falsamente creer que el paciente empezó a mejorar. Empieza a subir la saturación venosa central, uno cree que está adecuando el aporte porque hizo todas las medidas farmacológicas y terapéuticas que se pueden para devolverle la tensión arterial media, para asegurar la oxigenación de la sangre arterial, pero si falló la mitocondria, entonces ya no extrae más oxígeno. Si no extrae más oxígeno, es un punto que se conoce como shock irreversible.
Entonces, otro patrón será el cardiogénico. El cardiogénico va a ser por falla de bomba. La presión en la aurícula derecha por transmisión de las presiones va a estar elevada. La presión de la arteria pulmonar puede estar inicialmente bajo, si ni bien acaba de empezar el proceso, pero una vez que el ventrículo falle, el ventrículo transmite sus presiones a la aurícula izquierda a los pulmones a la presión pulmonar, entonces va a empezar a aumentar. El gasto cardíaco va a estar claramente afectado por caída de la contractilidad. Las resistencias vasculares sistémicas van a estar elevadas, intentando compensar la caída del gasto cardíaco. Y la saturación venosa central va a bajar. Fíjense que la saturación venosa central baja en todo. Y a medida que se vuelven irreversibles, pueden empezar nuevamente a aumentar. En el obstructivo vamos a tener una PVC alta, con una presión de la arteria pulmonar baja, con un gasto cardíaco que puede estar normal, con resistencias vasculares sistémicas elevadas y con saturación venosa central baja. Y en el distributivo va a estar baja la PVC, baja la presión pulmonar. Inicialmente el gasto cardíaco puede estar disminuido, pero lo normal es encontrarlo elevado para tratar de compensar la caída, que no es de la volemia en este caso, sino de las resistencias vasculares sistémicas. Y por lo tanto, la saturación venosa central va a tener los mismos fenómenos. Entonces, volviendo solamente un segundo a esta diapositiva, recuerden, donde baja una de estas circunstancias van a tener que compensarla con las otras. Si me cae el gasto cardíaco, voy a tener que aumentar la resistencia periférica. Si me cae el contenido arterial de oxígeno, voy a tener que aumentar el gasto cardíaco. Si me cae el gasto cardíaco porque me cayó el volumen sistólico, voy a tener que aumentar la frecuencia cardíaca. Si me cae el gasto cardíaco porque no puedo actuar sobre la frecuencia cardíaca, por ejemplo en un bloqueo auriculoventricular que está bradicárdico, voy a tener que aumentar el gasto sistólico. Lo voy a poder aumentar el volumen sistólico en la medida en que la contractilidad, la precarga, me lo permita. Y muchas veces voy a actuar sobre la resistencia vascular sistémica, por lo tanto va a volver a aumentarse el tono arteriolar. Lo mismo va a ocurrir, si me cae la hemoglobina, probablemente requiera mayor gasto cardíaco y aumentar la frecuencia respiratoria. Si me cae la frecuencia respiratoria, voy a tener un trastorno de oxigenación, voy a tener que compensarlo con el gasto cardíaco. Entonces, fíjense cómo tener presente estas variables les va a permitir entender que algunos de los síntomas son tan incipientes que las tengo que sospechar a partir de este gráfico. Por ejemplo, como les había dicho, un paciente que está con un alto grado de vasoconstricción periférica y muy taquicárdico, puede ser ese el primer indicador de que le está cayendo el volumen sistólico. O que tiene una alteración en el contenido arterial de oxígeno. Por ejemplo, ¿a qué ser humano conocen ustedes, o qué patología, que ya sé que conocen, tiene un tono vascular aumentado, taquicardia en reposo por caída del contenido arterial de oxígeno? Y no es una patología grave y el paciente no está chocado, pero es la misma explicación de por qué tiene esa clínica. ¿Paciente anémico puede ser? Excelente, el paciente anémico. ¿Sí? Si le cae la hemoglobina, va a tener el pulmón funcionando bien, intercambio gaseoso va a tener, pero sabemos que el aporte de oxígeno va a depender del contenido arterial de oxígeno y del gasto cardíaco. Ese paciente, al caerle el contenido arterial de oxígeno, va a tener que aumentar el gasto cardíaco. Y para eso va a tener que aumentar el volumen sistólico, incluyendo la resistencia vascular sistémica y la frecuencia cardíaca. Cuando vean anemias mucho más adelante, van a ver que gran parte de la clínica está dada muchas veces por taquicardia, vasoconstricción, palidez, que no son otra cosa que claros ejemplos de las alteraciones en el aporte de oxígeno a los tejidos periféricos. Entonces, desde la teoría, no hay mucho más, pero quiero que lo vean ejemplificado. Son las 9 menos 2 minutos, por lo tanto, todos aquellos, creo que hay una comisión que tiene trabajo práctico ahora, con la doctora Ocampo, no se sientan, disculpen que esto toma un tiempo, pero bueno,
si no repasamos bien estos conceptos fisiopatológicos, después no van a entender nada. Nada, los que tengan que irse, sin culpa vayan, que sé que se tienen que ir. Y obviamente, como siempre, los que ya no dan más porque se aburrieron de escucharme, también se pueden ir. Bien. Entonces, un paciente de 75 años ingresa por dolor precordial opresivo, de intensidad 8 en 10, que comenzó mientras se encontraba mirando la tele en su casa. Por lo tanto, ¿en qué clase funcional le apareció el dolor? Reposo. ¿Y qué clase funcional es el reposo? Muy bien, 4. Entonces, un dolor en clase funcional 4, opresivo, intensidad 8 en 10. Además, con el dolor aparece disnea, motivo por el cual es traído a la guardia. Cuando llega, ustedes le toman la presión, tiene 90-60, una frecuencia cardíaca de 100, una respiratoria de 30, no tiene fiebre y satura 88% al aire ambiente. Al examen físico, el paciente está obnubilado, tiene piel fría, mala mecánica ventilatoria con uso de músculos accesorios. Es decir, está respirando haciendo mucha fuerza y se ven incluso hundirse los músculos intercostales. Está usando todos los músculos para poder respirar. Tiene crepitantes a vértice, o sea, todos los campos pulmonares llenos de crepitantes, con ruidos cardíacos, normofonéticos y sin soplo. La piel fría y seca y tiene livideces en los miembros inferiores. Estos son livideces en miembros inferiores. Ven como ese entramado reticular. ¿Sí? Esto es una lividez para que la conozcan. Son distintas de las que van a estudiar en medicina legal cuando estudien sobre las manifestaciones corporales de los cadáveres. No es la misma lividez. Bien, entonces tienen este paciente y la pregunta fundamental no es qué enfermedad tiene, sino qué le está ocurriendo al paciente y qué métodos complementarios serían adecuados para evaluar el cuadro del paciente. No estoy diciendo, Dana, que no tenga un TEP. Estoy diciendo que mucho antes de pensar en si la causa es un TEP o no, tenemos que discutir qué le puede estar pasando. Adelaida, ¿tenés micrófono? Si tenés micrófono, abrilo un segundo y comentanos por qué decís que tiene vasoconstricción. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Porque tiene la piel fría y seca. Bien, Entonces, excelente. ¿Y a vos asumo que eso? tiene vasoconstricción, Bien, ¿y de qué te hablaría que tenga vasoconstricción? que está tratando de compensar porque la presión me parece que está un poco baja. Bien, ¿y qué puede estar tratando de compensar si lo está haciendo con vasoconstricción? La baja presión, si tengo una presión baja, la estoy tratando de subir, digamos, a nivel central, me parece. Está muy bien lo que estás diciendo. La vasoconstricción actúa entonces sobre cuál de los determinantes de la presión arterial. Sobre la A. En la resistencia periférica. Excelente. Entonces, vos podés asumir que si estás actuando a través de las resistencias periféricas, el problema ¿dónde puede estar? ¿Cuál es el otro determinante de la tensión arterial media? El gasto cardíaco. Bien, bien. Entonces puede ser por una alteración del gasto. Y el gasto tenía dos patas fundamentalmente, ¿no? Sí, la Bien. frecuencia que Bien. está aumentada y... O sea que la frecuencia responde. Sí, entonces lo ¿qué que puede haber caído? está cayendo el gasto cardíaco, digamos, hay un problema quizás en la contractilidad o algo por el estilo. Excelente, sí, lo que te queda es el volumen sistólico y entonces lo que podés pensar es que la alteración puede ser a nivel del volumen sistólico. Claro. Y a vos esto te lo hizo pensar el hecho de que tiene una presión que si bien es normal es un tanto baja, ¿no? Sí. Una taquicardia, que parece ser una compensación, y una piel fría que me habla de vasoconstricción. Entonces vos dijiste, las resistencias periféricas respondieron. La frecuencia cardíaca respondió, me quedaba el volumen sistólico. La poscarga responde porque responden las resistencias periféricas. Entonces me queda la frecuencia cardíaca, la precarga o la contractilidad. La frecuencia ya dijimos que responde,
Me queda evaluar precarga y contractilidad. Excelente, Adelaida. Entonces ahí viene el resto del examen físico a ayudarnos. Este paciente parece tiene signos y síntomas de un síndrome que no es de shock, sino que es de otra patología. Y tiene signos que me permiten a mí establecer si el trastorno es de precarga o de contractilidad. Cuando yo llegué a este punto, donde entiendo que a mi paciente algo le está pasando, es que yo me pregunto, bueno, ¿qué medida diagnóstica también puedo agregar para pensar? ¿Qué hallazgo tienen en este examen físico que les puede hacer pensar si el trastorno es de precarga o de bomba? El aumento de la frecuencia ventilatoria. Bien, ¿en qué sentido? ¿Qué crees que manifiesta el aumento de la frecuencia ventilatoria? Que hay una disminución en el contenido arterial de oxígeno. Bien, muy bien. ¿Y por qué puede deberse eso? ¿Por qué pensás, en este paciente todavía no le hiciste nada, ningún laboratorio ni nada, pero digamos, ¿a qué puede deberse? Claro, podría ser o por el tema de la hemoglobina o por el tema del intercambio gaseoso, que por los crepitantes era lo que podría estar más alterado en este caso. Excelente, María José. El examen de los pulmones que te permitió escuchar crepitantes, te pudo hacer pensar que puede haber algún problema en el intercambio gaseoso. Entonces lo va a compensar con el aumento de la frecuencia respiratoria. Y entonces yo me tengo que preguntar, ¿a qué pueden deberse esos crepitantes? Yo sé que todavía no tuvieron la clase de insuficiencia cardíaca, pero, o sí, no me acuerdo. Pero tienen, bien, uno pone neumonía, no es una mala idea, pero tratemos de pensar en los síndromes fundamentales. Exacto, me gusta más para edema pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿a qué puede verse el edema pulmonar? Entonces, lo que les había comentado del shock es esta parte tan importante de tengo que establecer el síndrome de shock para poder tratar el shock. Y tengo que establecer el síndrome de la patología que lo llevó al shock. Entonces, ¿el paciente por qué vino? Lautaro Martín González. ¿El paciente por qué vino? Tenés la mala suerte que justo quedó tu nombre cerca, en los 6 nombres que veo, uno es tuyo, así que... ¿A mí me decís? Sí, contame. Me quedo con otro nombre de cuenta. Ah, Vino por el dolor precordial, opresivo. bien, y entonces, ¿en qué síndromes vos encontrás un dolor opresivo torácico? En un infarto, en una insuficiencia cardíaca puede ser. Bueno, en una insuficiencia no lo dolería, pero en un infarto puede ser. Bueno, ¿cómo se llama a nivel sindrómico los infartos? Síndrome coronario agudo. Yo puedo estar pensando en un síndrome coronario agudo. Entonces, tengo que diagnosticar si lo que le está pasando es un síndrome coronario agudo. Entonces, ¿qué mecanismo voy a poner en marcha para diagnosticar un síndrome coronario agudo? ¿Y cuáles podrían ser los diagnósticos diferenciales de un dolor torácico que me genere alteraciones tan importantes como para llevarlo al shock? Gracias, Lautaro. Entonces, uno de sus compañeros propuso TEP. Y ya van a ver más adelante, no los quiero marear ahora, que hay un dato fundamental de este examen físico que hace pensar que esto no es un TEP. El TEP, fundamentalmente, bueno, no importa, ahora después lo vemos. Pero el TEP va a afectar el ventrículo derecho, por lo tanto, lo que no suele ocurrir es que tenga crepitantes. Bien, entonces, las livideces, y nos preguntábamos, ¿qué métodos complementarios serían adecuados para evaluar el cuadro de este paciente? Porque el tratamiento del shock, que lo vamos a ver la próxima cursada, es de sostén. Nosotros tenemos que mantener al paciente vivo mientras solucionamos la causa de lo que lo llevó al shock. Bien, Eduardo dice enzimas cardíacas. Lara dice electrocardiograma. Muy bien, entonces uno pide un laboratorio, otro pide un electrocardiograma. Bien. Entonces, le hicimos un electrocardiograma a Lara y tiene este electrocardiograma. Yo hoy no les quiero estirar demasiado la clase, porque sé que después tienen otra, entonces vamos rápido.
pero están viendo claramente que tiene supradesnivel del ST en B1 a BL y de B2 a B5. Y si se acuerdan la parte de representación electrocardiográfica de las arterias coronarias, esto habla de cara lateral y anterior, puede ser una obstrucción proximal de una descendente anterior, ¿sí? Entonces estamos hablando de un infarto grande, y el infarto alteraría cuál de los determinantes del volumen sistólico. Muy bien, la contractilidad. Entonces, la caída de la contractilidad me llevaría a la caída del volumen sistólico, y la forma de compensarlo sería a través de la frecuencia cardíaca y las resistencias vasculares periféricas. El efecto que tendría es aumentar la presión del ventrículo izquierdo, como habíamos discutido la semana pasada. Ese aumento de la presión se transmite a la aurícula la transmite a la vasculatura pulmonar, y por aumento de la presión hidrostática, que es uno de los determinantes de los edemas intersticiales, se iba a producir edema en el pulmón. Y entonces entra, como bien dice Dana, el diagnóstico a través de una radiografía de tórax. Esta radiografía de tórax claramente muestra un edema de pulmón. Todo eso blanco que rodea el corazón, que debiera ser negro, que es el aire de los pulmones, está ocupado por líquido en el intersticio pulmonar. Entonces, si yo ya sé que está teniendo un infarto, yo ya sé que está teniendo insuficiencia cardíaca, entiendo que ¿qué tipo de shock será? Cardiogénico. Exactamente. Entonces, una vez que lo catalogo como un shock cardiogénico, voy a empezar el tratamiento de sostén del shock cardiogénico y el tratamiento etiológico de la causa, que será el tratamiento del síndrome coronario agudo. En el laboratorio este paciente tenía 40 hematocrito, glóbulo blanco de 8.000, 354.000 plaquetas, un riñón que funcionaba bien todavía, un ionograma normal, tenía acidosis metabólica, esto es normal porque la hipoperfusión va a producir aumento del láctico, y el aumento del láctico se va a traducir, entre otras cosas, en acidosis metabólica, una saturación venosa central de 45%, que claramente estaba disminuida por aumento de la extracción tisular de oxígeno, con marcadores cardíacos claramente elevados, indicando un síndrome coronario agudo. ¿Entienden cómo lo piensan? Ustedes pueden tener infartos con shock e infartos sin shock. El síndrome coronario agudo lo determinan por el dolor precordial, el electro, los marcadores. Pero el shock lo tuvieron que determinar a través de la piel y el razonamiento de por qué está taquicárdico, por qué tiene crepitantes, por qué tiene la presión baja. Ese tipo de preguntas apuntaban no a diagnosticar el síndrome coronario agudo, sino a ver si no había sobreagregado un síndrome de shock cardiogénico. Otro paciente distinto. 70 años de edad, comienza su enfermedad actual 3 días previos a la consulta, con fiebre y tos. Persiste febril, está decaído, y entonces es traído a la guardia. A su ingreso, el paciente tenía 70 de presión arterial sistólica, 40 de presión arterial diastólica, una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, una respiratoria de 38, fiebre, y saturaba 91% al aire ambiente. El paciente estaba obnubilado, disneico, con crepitantes solo en el campo medio derecho, ruidos cardíacos taquicárdicos normofonéticos, piel caliente y húmeda. ¿Cuál sería el razonamiento en torno a este paciente? Adelaida propone que tiene una infección. ¿La piel caliente no es solamente del séptico? No, puede verse también, por ejemplo, en otras causas de distributivo, como en el anafiláctico. Ah, ok, gracias. Pero igual está muy bien lo que plantea Florencia, que esta piel caliente y húmeda nos puede hablar de séptico. Si vamos un paso anterior, decimos que nos habla de distributivo, pero siguiendo el razonamiento que también está haciendo Adelaida, de que puede tener una infección,
Entonces me puedo aproximar a que la infección le está dando un cuadro de sepsis severa que lo está llevando al shock séptico. ¿Y qué más? ¿Cómo razonan esto desde el paciente? Muy bien lo de la piel. Quiero que traten de hacer el razonamiento completo. Bien, la tensión arterial baja de este paciente, más la piel caliente, me hablaría de vasodilatación. O sea que habla de la caída de ¿qué? De las resistencias periféricas. Perfecto, Lautaro. Entonces, la caída de las resistencias periféricas, en este caso, va a estar dado por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que se produce con la liberación correspondiente de citoquinas y distintos mediadores que produce la vasodilatación. A esa caída de la tensión vascular periférica la vamos a tener que compensar ¿con qué? Para poder mantener la tensión arterial media y poder mantener un delivery adecuado de oxígeno, ¿con qué lo tendríamos que compensar? Con la elevación de la frecuencia cardíaca. Bien, con la taquicardia, que de hecho la tiene, y en la medida de lo posible con un aumento del volumen sistólico para mantener aumentado el gasto cardíaco. Excelente, ¿sí? Excelente. De hecho, si bien en este caso va a ser contraproducente la caída de las resistencias periféricas, en un primer momento por caída de la poscarga va a aumentar el volumen sistólico. Lo que pasa es que si cae demasiado la presión de perfusión va a haber que compensarla de otra manera. Y un paciente de 70 años a 140 latidos por minuto es cuestión de tiempo para que empiece a tener un efecto deleterio la taquicardia sobre su corazón. Y además, ¿él tiene algún problema en la oxigenación de la sangre? Emilia contesta muy segura que sí. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué lo pensás, Emilia? ¿Cómo? Por la saturación. Muy bien, le cayó la saturación. ¿Y qué más? Por el aumento de la frecuencia respiratoria. Excelente. ¿Y por qué clínica vino el paciente? Fiebre y Decaimiento. y tos. Muy bien Emilia. Fiebre, decaimiento y tos. ¿Qué puede tener? Yo sé que todavía no lo vieron, pero fiebre, tos. Hace 5 meses que estamos encerrados para evitar una de estas. Muy bien, puede tener una neumonía. Entonces, fiebre, tos, alteración del parénquima pulmonar, por eso se escuchan algunos crepitantes, pero más localizados. Entonces, las preguntas que nos hacemos son las mismas. ¿Qué consideran que le está ocurriendo al paciente? Que ya lo explicaron perfectamente. ¿Y qué métodos complementarios serían adecuados para evaluar el cuadro? Entonces, por ejemplo, una radiografía de tórax que nos muestra un pulmón derecho enfermo, pero en un área localizada. Esto bien puede ser una neumonía con un poco de derrame pleural. Le hicieron un laboratorio y tenía una PCO2 baja por la frecuencia respiratoria tan alta, una PO2 baja con una saturación baja, lo cual nos hablaba de un trastorno en el intercambio gaseoso, un láctico elevado, lo cual nos habla de acidosis láctica periférica, producto de la hipoxia tisular, hematocrito de 35, lo cual asegura cierto nivel de hemoglobina normal, 17.000 blancos como parte de una respuesta inflamatoria sistémica, las plaquetas bajas, un riñón que no funciona bien, con una creatinina de 1,9 y una urea de 50, mostrándonos que probablemente está hipoperfundiéndose el riñón, y un ionograma dentro de los parámetros normales. Les queda dudas, entonces le ponen un catéter de arteria pulmonar y les informa una PVC baja, y esta PVC, que es la presión venosa central, que habla de la presión en la aurícula derecha, cuando estaba baja les podía hablar de muchas cosas. ¿Se acuerdan que podía ser, por ejemplo, baja precarga o vasodilatación periférica? Que en el fondo es decir lo mismo, porque cuando uno recuerda los determinantes de la precarga eran la volemia y el retorno venoso. Si hay una gran vasodilatación periférica, ¿qué cae? El retorno venoso. Entonces, si cae el retorno venoso, exactamente, muy bien Adelaida y Altiers. Entonces, si cae el retorno venoso, obviamente
va a caer la presión de llenado y eso va a generar una caída en la precarga. Y eso va a terminar por afectar el llenado ventricular, y cuando afectamos el llenado ventricular va a caer el volumen sistólico. Van a tener que volver sobre las clases anteriores donde vimos los recuadros de luz, presión y volumen para recordar cómo se va a afectar el funcionamiento normal del corazón cuando cae la precarga o aumenta la poscarga, que son partes fundamentales del razonamiento de este tipo de paciente tan crítico. Tenía una presión de enclavamiento baja, indicando que no había congestión pulmonar, no había falla ventricular izquierda, las resistencias periféricas bajas, que era lo que ustedes ya habían pensado a raíz de la piel, y un gasto cardíaco alto, que era lo que ustedes ya habían pensado a través de la frecuencia cardíaca. Y una saturación venosa de oxígeno baja, que hablaba de la extracción tisular de oxígeno. Entonces, una pregunta fundamental. Una vez que razonaron adecuadamente el cuadro clínico del paciente, ¿consideran que este catéter era necesario? ¿Les aportó mucho más para el diagnóstico la colocación de este catéter? Bien. Uno puede poner el catéter para guiar el tratamiento, y ya lo vamos a ver en el próximo cuatrimestre, con los que sigan con nosotros. Pero no, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico. Y ustedes ya lo hicieron cuando llegó, le tomaron la presión, le miraron la piel, se dieron cuenta que estaba con un sensorio deteriorado, se preguntaron qué podía estar pasando con esa frecuencia respiratoria, por qué tenía fiebre y tos. Entonces, no necesitan un catéter de arteria pulmonar para hacer diagnóstico, a menos que haya sospecha de que estén más de un shock presente. Después sí puede ponerse para guiar el tratamiento. Si yo quiero saber si mejora o no mejora la satu venosa central, si mejora o no mejora la PVC, si mejora o no mejora la presión de enclavamiento y si baja el gasto cardíaco, no tengo otra forma que poniendo un catéter. Pero no lo pongo para hacer diagnóstico, lo pongo para guiar el tratamiento. Excelente. Y entonces, el último ejemplo, antes de dejarlos ir a descansar, tienen un paciente de 25 años que ingresa al hospital por lesión de arma de fuego. El paciente tiene una tensión arterial sistólica de 60 milímetros de mercurio, no se percibe la diastólica, 120 de frecuencia cardíaca, respiratoria de 28, afebril, satura bien, en el borde, pero bien, se encuentra orientada, está excitada, con 4 lesiones circunferenciales en el miembro inferior derecho que impresionan heridas de entrada y salida de proyectil, con signos de sangrado arterial activo. Esto quiere decir sangre roja, rutilante y con un ritmo de sangrado importante y a veces incluso a chorros pulsátiles. La paciente se encuentra pálida y fría y refiere intensa sed. Le hicieron un laboratorio y tiene hematocrito 18, hemoglobina de 5,8, 160.000 plaquetas y 12.000 blancos. Este cuadro es de los que creemos que podemos, deberíamos diagnosticar todos, obviamente. ¿Dónde está su problema? Bien, tiene un shock hipovolémico, muy bien, todos los que están contestando. El problema es, desde el punto de vista hemodinámico, de la volemia. Y desde el punto de vista de la perfusión tisular, entonces va a ser la mezcla de la hipovolemia y la disminución en el contenido arterial de oxígeno. Ahora pasó a tener 5,8 hemoglobina. Por lo tanto, este paciente, la vasoconstricción, vamos a tener que ayudarla, pero ustedes ¿cómo lo tratarían? Sí, yo sé que esto no es interna, pero ¿cómo lo tratarían? Haciendo una transfusión. Bien, porque lo que le quieren reponer es el volumen que perdió. Entonces le van a reponer sangre para reponer hemoglobina y líquido, que ahí Karen pone suero. Ya más adelante van a ver que hay distintos tipos de líquidos que se infunden y no se llaman así, pero digamos está muy bien. Lo que propone Karen es, sí, y líquido, sangre y líquido. Le vamos a pasar solución fisiológica, obviamente hay que parar la hemorragia, lo que dice Lara está perfecto. Y entonces yo voy a tener que ocuparme de todo a la vez. Obviamente nadie es el múltiple médico, entonces el cirujano cerrará las heridas y los clínicos nos haremos cargo del manejo de la hipovolemia. Lo transfundiremos, le daremos líquido y lo mantendremos estable mientras alguien cierra las heridas.
¿Se entiende? Fíjense que conocer la fisiopatología les va a permitir también guiar los tratamientos. Muy bien, entonces recuerden que el shock cardiogénico desde el punto de vista clínico se va a caracterizar por piel fría y cianótica, crepitantes pulmonares, pulso débil, taquiobradicardia y deterioro del sensorio. El shock séptico tiene la piel caliente, normalmente se observan también livideces, pulso débil, taquicardia y deterioro del sensorio. El shock obstructivo puede tener la piel fría y cianótica. En el TEP no van a tener crepitantes pulmonares, en el taponamiento cardíaco sí. Depende la causa de la pericarditis y depende la fisiopatología del shock. Dana, vos estás preguntando si la pericarditis puede dar un shock séptico. Si la pericarditis es séptica y el cuadro es de respuesta sistémica con vasodilatación periférica y lo que acabamos de ver de sepsis, sí. Ahora, si la pericarditis genera un derrame pericárdico tan severo que genera un shock obstructivo, el shock va a ser obstructivo aún estando séptico. Y si no, puede ser de características mixtas. Bueno, el shock obstructivo también tenía latido yugular amplio por la obstrucción a la salida del flujo del ventrículo derecho, taquicardia y deterioro del sensorio. Y el shock hipovolémico, piel fría y pálida, pulso débil, taquicardia, deterioro del sensorio y signos de sangrado o de hipovolemia, diarrea, deshidratación, quemaduras, vómitos. Entonces, fíjense cómo hay muchos de estos pacientes que van a tener signos similares y muchos que van a tener signos claramente distintivos. Entonces, yo voy a tener que irme primero hacia el shock de tipo con presiones periféricas, con resistencias periféricas altas o bajas. Dentro de los que tienen altas, buscar si el origen es la hipovolemia o la bomba o la obstrucción. Dentro de las que tienen baja la resistencia periférica, son los distributivos, si hay signos de fiebre, si hay signos de anafilaxia, si hay signos de toxicidad. Y mientras hago el diagnóstico del síndrome del shock, tengo que pensar en cuál es el síndrome que me va a permitir a mí descubrir la etiología. Viene por tos y fiebre, viene por dolor precordial opresivo en clase funcional 4, que en el último mes le había empezado a aparecer cuando caminaba 5 cuadras y paraba cuando se quedaba quieto, o viene por un dolor en puntada torácico de inicio súbito después de un vuelo en un avión con una pierna hinchada, o viene porque lleva una semana de vómitos y diarrea y no tolera nada por vía oral y ahora ayer dejó de hablar y la familia ya no sabe qué hacer. Entonces, ese tipo de cosas yo tengo que poder ponerlo en el contexto porque tengo que manejar el shock para que el paciente esté vivo. Pero tengo que tratar la enfermedad de base, que es la única manera de evitar llegar a un shock irreversible. Muy bien, el diagnóstico es clínico, como dijimos, pero se puede apoyar sobre los laboratorios, que puede tener acidosis, hiperlactacidemia, aumento del exceso de base, injuria renal aguda, daño de órgano blanco, signos específicos de la causa etiológica que estemos estudiando, y los estudios complementarios van a estar guiados por el interrogatorio y el examen físico. No hay un estudio complementario que me diga, esto diagnostica el shock. Excelente. Esta es la bibliografía, por si